¿Qué tal, chicos? Aquí les traigo el tema de triángulos. Comenzamos. Definición de triángulo. Es aquella figura formada por tres puntos no colineales mediante segmento de rectas. Si nos damos cuenta, aquí este es un segmento, aquí está el otro, y aquí está el otro. Los puntos serían A, B y C. ¿Por qué son no colineales? Porque no tienen un mismo orden, ¿sí? Seguimos elementos de un triángulo. Encontramos el vértice. Los vértices serían A, B y C. Los lados sería el lado AB, el otro lado sería BC y el otro sería CA. Y sus ángulos serían alfa, beta y tita. Dice el teorema de la existencia del triángulo. Para que exista un triángulo tiene que cumplir con la siguiente relación: que uno de sus lados es menor que la suma de los otros dos catetos, pero es mayor que las diferencias de esos mismos catetos. ¿Sí? Continuamos con la clasificación de triángulos. Tenemos según la medida de sus lados. Tenemos escalenos. Nos dicen que sus tres lados son diferentes, ¿sí? Por eso le hemos dado A, B y C. Isósceles nos hablan de que dos de sus lados son iguales. Aquí en esta figura de triángulo tengo que este lado vale A y el otro también vale A, y el otro sería el lado diferente. El tercer tipo sería esquiláteros. Nos dicen que sus tres lados son iguales, ¿sí? Como vemos en la figura. Después tenemos, según la medida de sus ángulos, tenemos el acutángulo, que la medida de sus tres ángulos está entre 0 y 90. El siguiente sería el obtusángulo, que uno de sus ángulos es mayor de 90, ¿sí? Pero menor que 180. Y el otro triángulo sería el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo que mide 90, ¿sí? Continuamos con algunas propiedades de triángulo. La primera, que es la más reconocida, la suma de la medida de sus ángulos interiores, alfa, beta y tita, es igual a 180. La siguiente propiedad nos dice que la suma de sus ángulos exteriores, X, Y y Z, la suma es igual a 360. Su tercera propiedad me dicen que la medida de un ángulo exterior es la suma de dos ángulos interiores, como vemos aquí en la figura. Acá también podemos deducir que la suma de dos ángulos exteriores menos 180 me da un ángulo interior. Por acá continuamos. Este vendría a ser una propiedad particular. Nos dice la propiedad de la mariposa, que la suma de estos dos ángulos A y B es igual a los otros ángulos X y Y, ¿sí? Otra propiedad también que podríamos aplicar ahí en los ejercicios sería la propiedad del pescadito, así se le conoce. En este caso me dice que la suma de esos dos ángulos que se están mirando, A más B, es igual a X y Y, a la suma de estos dos angulitos que vendrán a ser como las las aletas del pescadito, ¿no? Entonces, A más B es igual a X más Y. Y por último, una propiedad más, tenemos la propiedad del cuadrilátero cóncavo, ¿sí? Nos dicen que la suma de estos tres ángulos es igual a este ángulo exterior, ¿sí? Si les gustó el video, compartan y suscríbanse, que vamos a continuar con más temas de triángulos. Gracias.